Estamos leyendo el libro La persona más importante de tu vida eres tú. En el apartado de hoy estaremos leyendo emociones y rebusques. Escuchen las siguientes frases. A. Alégrate, pollo, para que te tuerzan el pescuezo. B. Al que está hecho de miel, se lo comen. C. Los hombres valientes no lloran. D. Las niñas no lloran porque se ponen feas. E. El que tiene rabia tiene malas inclinaciones. F. Ese niño tiene el diablo metido en el cuerpo. G. ¿Eres gallina? Miedoso. Estas frases representan prohibiciones de sentir o expresar cada una de las 5 emociones básicas: amor, alegría, rabia, miedo y tristeza. En el transcurso de nuestra infancia y a través de la educación que recibimos, muchas veces aprendemos a reprimir la expresión de alguna de estas emociones. Si la presión de nuestros mayores ha sido muy fuerte, podemos aprender incluso a no sentir la emoción. En el ejemplo A, alégrate, pollo, para que te tuerzan el pescuezo, representa un dicho muy familiar en nuestra cultura y en nuestras tradiciones. Lleva implícita una prohibición de sentir alegría, ya que nos amenaza con el castigo de perder la vida después de alegrarnos. En el ejemplo B, al que está hecho de miel se lo comen, representa una prohibición tanto de dar como de recibir amor. Nos dice que el amor siempre lleva un interés oculto de apoderarse de nuestro ser y que corremos el riesgo de ser devorados. En el ejemplo C y D, los hombres valientes no lloran, las niñas no lloran porque se ponen feas. Estas frases implican prohibiciones de expresar la tristeza. Los ejemplos E y F: el que tiene rabia tiene malas inclinaciones, ese niño tiene el diablo metido en el cuerpo. Estas nos prohíben expresar rabia porque le dan a esta emoción una connotación de maldad. Por último, la G ridiculiza la emoción del miedo. ¿Eres una gallina? Cuando eras pequeño y llorabas de dolor o tristeza, ¿qué decía o hacía tu mamá? ¿Qué hacía o decía tu papá? Cuando sentías y expresabas rabia por un castigo o una injusticia, ¿qué decía o hacía tu mamá, tu papá, cualquier otra persona o adulto importante en tu vida? Cuando tenías miedo a la oscuridad o a algún peligro fantaseado o real, ¿qué decía o hacía tu mamá, tu papá, alguna otra persona importante? Cuando sentías alegría y te acercabas a tus padres para besarlos, ¿qué hacían? ¿Qué decían? ¿Cómo reaccionaban? Tus contestaciones a estas preguntas te pondrán en claro cuáles emociones estaban prohibidas en tu familia, cuáles eran descalificadas como si no existieran, cuáles fueron toleradas, cuáles fueron alentadas y por último, cuáles fueron realmente aceptadas.
En vista de tales prohibiciones o descalificaciones, a menudo aprendemos a sustituir nuestras emociones verdaderas por otras, que fueron aceptadas o toleradas en nuestra familia de origen. Estas emociones sustitutas las llamamos en análisis transaccional rebusques. Observa con detenimiento las siguientes frases. Sentí mucha tristeza por haber fracasado en este examen. Me da risa pensar cómo me rasparon en este examen. En la primera frase, la persona expresa lo que realmente se siente ante un fracaso. En la segunda, la persona sustituyó su tristeza por la risa. Esta risa es un rebusque de falsa alegría con efecto autorrebajante. La llamamos risa de la horca, ya que sirve para ahorcarnos más allá del fracaso. El miedo es una emoción protectora. Nos energiza para huir del peligro o de alguna otra forma de proteger nuestra vida. Escucha las siguientes frases. Me dio mucho miedo cuando me asaltaron. Me dio tanta rabia cuando me atracaron que corrí detrás de los ladrones para pegarles. En la primera frase, la persona siente la emoción lógica en una situación de peligro. Puede ser que sienta rabia después del hecho, rabia por la impotencia, pero en el momento mismo del atraco se siente miedo. En el segundo ejemplo, la persona sustituye su miedo por un rebusque de rabia, que no solo no la protege, sino que la expone a un peligro aún mayor en su vida. La rabia es la emoción más frecuentemente prohibida en nuestra cultura, por lo cual regularmente la sustituimos con rebusques de inadecuación, depresión y a veces hasta falsa alegría. Escuchen los siguientes ejemplos. Me dio mucha rabia que el profesor no me tomara en cuenta. Me sentí tan mal cuando el profesor no me tomó en cuenta que no pude entender nada más de lo que dijo en el resto de la hora de clase. En el primer caso, la persona expresa rabia por una descalificación. En el segundo ejemplo, en vez de defenderse, la persona entra en confusión, inadecuación y por último, depresión, por sentirse descalificada. ¿Cómo podemos diferenciar una emoción auténtica de un rebusque? Por lo siguiente. La emoción auténtica es adecuada al estímulo, tanto en su calidad como en su intensidad y duración. Nos moviliza a resolver la situación causante de nuestro malestar, en casos de miedo, de rabia o tristeza. En caso del amor y de la alegría, nos moviliza a expresarla y compartirla. Mi rabia por la descalificación del profesor me moviliza a buscar una explicación. Y la rabia se agota cuando consigo esa explicación. Por el contrario, el rebusque que me paraliza. No hago nada. Mi malestar se prolonga en el tiempo, durante la hora de clase entera, tal vez hasta todo el día. Además, me siento cada vez peor dando vueltas sobre el mismo tema, con lo cual me alejo cada vez más de la solución del problema. De las 5 emociones básicas, alegría, amor, afecto, rabia, miedo,
y tristeza? ¿Cuál sientes y expresas con mayor facilidad o cuál expresas con mayor dificultad? Cuando tienes dificultad de expresar una emoción, ¿qué haces? ¿Te quedas callado y te la tragas? ¿O haces algo parecido? ¿A reírte cuando te ocurre algo desagradable? ¿O sentirte mal todo el día por un disgusto ocurrido en la mañana? ¿Te pones triste cuando te agreden en vez de defenderte? Es importante que recordemos que todos tenemos un padre nutritivo interno que nos da el permiso de sentir y expresar nuestras emociones. Utilízalo. También tenemos un padre crítico o normativo positivo que nos provee con los límites necesarios para que la expresión de nuestra emoción no nos haga daño a nosotros ni a otros. Utilízalo. Nuestro adulto nos provee del control necesario para expresar nuestra emoción adecuadamente, en el aquí, en el ahora. Utilízalo. Tu niño te lo agradecerá. Por acá vemos el cuadro. Padre crítico, padre nutritivo, adulto, niño libre, niño adaptado. El padre crítico expresa tu emoción sin dañarte o dañar a otros. El padre nutritivo tiene el derecho de sentir y expresar lo que sientes. El adulto te conviene expresar lo que sientes en el aquí y en el ahora, hasta terminar el asunto o resolver el problema. El niño es quien siente las 5 emociones básicas. El niño libre expresa. El niño adaptado, ¿hay o no hay peligro en el sentir y expresar mi emoción? Contesta el adulto, contesta el padre crítico y el padre nutritivo. ¿Y ustedes expresan sus emociones? ¿Cuál rebuscan? Los leo en los comentarios.